Patricia Guzmán, que es coach, y me gustaría, Pati, que tú te presentaras para que te conozcan los seguidores de mi canal. Estupendo. Hola a todos, soy Patricia Guzmán y soy la creadora del método Ancla, que es un método basado en el coaching para adelgazar. Si queréis conocerme más de cerca, podéis entrar en la página web www.metodoancla.com. Y para los que no conozcáis, que seréis muy poquitos, los que no conozcáis a Ana Arizmendi, de ¿Qué tiene hambre tu vida? Pues Ana, por favor, preséntate un poquito para la gente que todavía no te conoce. Hola chicos, estoy encantada de estar transmitiendo también a través del canal de Método Ancla. Soy Ana Arizmendi, soy de la Ciudad de México y estoy aquí muy feliz de visita en Madrid. Soy especialista en psicología de la alimentación y, como decía Patricia, pueden encontrar sobre mis cursos, talleres, un poco más sobre mí en dequetienehambretuvida.com. Y bueno, pues Pati y yo estamos felices de compartir hoy con ustedes sobre un tema que a mí me parece muy interesante porque realmente el sobrepeso como que se manifiesta en el cuerpo, pero realmente mucho del origen está en la mente, ¿no crees, Pati? Totalmente de acuerdo. Creo que no mucho, casi todo el origen, ¿verdad? Sino que el cuerpo solo es un reflejo de cómo tú te sientes, cómo tú te tratas y cómo tú te cuidas. Claro, yo siempre digo que nuestro cuerpo siempre está en concordancia con nuestro interior. Entonces, lo único que hace nuestro querido cuerpo, pues, es ayudarnos a hacernos evidente qué está pasando dentro. Exacto. Muchas veces hay personas que interpretan un sobrepeso, tanto propio como el de los demás, como si se estuviese descuidando, fuese una persona dejada, y no, sencillamente tendríamos que cambiar esa mentalidad y ver qué le puede estar pasando a esa persona, que su cuerpo está dando esas señales, o qué te está pasando a ti mismo. Claro, porque sobre todo a muchas personas que seguramente a algunos de los que nos están viendo les ha pasado que, bueno, si ya han probado como diferentes programas alimenticios, programas para hacer ejercicio, ¿no? Incluso a veces hasta medicamentos, como para intentar adelgazar y el peso regresa, quizá entonces el problema de peso no es nada más una cuestión, digamos, del metabolismo, de qué como, etcétera, sino que hay algo interno y más profundo que está haciendo que esos kilos regresen. Y justo hoy les vamos a hablar de uno de esos factores, que son las creencias, que nosotros les pusimos las creencias que engordan, porque ciertamente hay algunos como patrones de pensamiento que nos pueden estar llevando a repetir ciertas conductas, incluso de manera inconsciente, que impiden que logremos alcanzar nuestro peso ideal, ¿no? Eso es justo, Ana. Además, muchas de esas creencias limitantes, esas creencias que engordan, muchas veces también pueden ser incluso aprendidas desde la infancia, ¿verdad? Claro. Con toda la buena intención, nuestros padres lo han hecho lo mejor que han sabido, lo que han podido, pero muchas de esas creencias las hemos dado por válidas de tan repetidas o de que alrededor nuestro pues nos resultan muy familiares. Ahí está la complicación, ¿verdad?, de quitártelas del medio. Claro. Entonces, a mí me gustaría comenzar definiendo qué es una creencia. Para mí, una creencia es simplemente un pensamiento que damos por cierto. Y es tanto así que ya ni siquiera lo evaluamos y a veces ni siquiera nos damos cuenta que existe, porque es algo que ya damos como válido de entrada. Y como tú decías, Pati, muchísimas de nuestras creencias pues se han formado desde la infancia y nos han acompañado por muchos años y por eso como que no las podemos detectar tan fácil, ¿cierto? Cierto, y además no solo desde el ámbito familiar, sino que, bueno, seguro que os habéis dado cuenta a estas alturas que la industria alimenticia es una industria muy poderosa, lógicamente mueve mucho dinero, también mueve muchos puestos de trabajo, no vamos a demonizar, claro, pero también se encarga, ¿verdad?, de afianzar esas creencias en las que incluso en la publicidad, en los anuncios, nos van perpetuando esas creencias para darlas, como bien decía Ana, por válidas, por ejemplo, pues no sé, un partido de fútbol y me apetece tomarme un refresco determinado o una cerveza cuando en tu día a día, por ejemplo, eso no te apetece, no lo sé, se me viene a la cabeza. Sí, sí, sí. Son asociaciones mentales, ¿verdad? Claro, o por ejemplo ahorita pensé en la de que vamos al cine y hay que comer palomitas. Sí, ¿no? Nunca como palomitas y es ir al cine y de repente sí, necesito palomitas. Claro. Muy buen ejemplo, sí, exacto. A mí me dicen, es que Ana, como que ir al cine y no comer palomitas es como no ir al cine, ¿no? Sí, hasta esa asociación. Y yo un cumpleaños sin tarta. Claro, sin pastel, como decimos en México. Sí, pero si la tarta de cumpleaños es tan central que dices, bueno, hasta no me sabe o como que no es un cumpleaños, ¿no? Si no está eso. Entonces tenemos muchas asociaciones. Ahorita nada más regresando a lo del cine, no sé si te ha pasado.
O sea, que acabas de comer, tú te sientes satisfecha, pero entras al cine y está el olor y está todo que dices, quiero unas, ¿no? O sea, como que de pronto tu mente se me antojan, ¿no? O incluso a la inversa, te tomas las palomitas, que es un cubo así, sales del cine y ¿qué dices? ¡Puf! ¿Dónde picamos algo? ¿Qué hambre tengo? Pues no puedes tener hambre, sencillamente es que te las has comido de forma automática, mecánica, y ni te has enterado. Sí, totalmente. ¿Cuántos no nos ha pasado que entramos al cine con las palomitas y no ha empezado a veces ni la película y ya casi nos acabamos, ¿no? O sea, en una total inconsciencia. Sí. Entonces, ¿qué te parece, Pati? Sí, vamos compartiendo algunas de las creencias que hemos visto como más comunes, ¿no? Que pueden, de estas creencias limitantes que nos pueden estar llevando a generar peso o a no poder soltar nuestro peso o a generar ciertos hábitos de vida que no nos ayudan. Y después me gustaría que compartiéramos algunos tips como cómo ir trabajando estas creencias. ¿Qué te parece? Perfecto, me parece estupendo. Ok, me encantaría invitarlos en los dos canales, a las personas que nos están viendo, que vayan anotando aquí en el chat con qué creencias de las que vamos a mencionar se identifican y también si esas les recuerdan algunas creencias que ustedes puedan notar en ustedes, algunas creencias disfuncionales o limitantes que puedan identificar. Sí, por favor. Ok, entonces, a ver, algunas de las creencias limitantes, un poco retomando lo que decías, que muchas vienen desde la crianza. Por ejemplo, hay algunas que en México son muy comunes, me imagino que aquí también, que mucho las madres, las abuelas decían, no te puedes parar de la mesa si no te lo acabas. Eso es. No dejes el plato vacío. Y entonces en la vida adulta yo voy a terminar lo que me sirva sin escuchar lo que hay en mi cuerpo y además mucha gente siente culpa o siente mucho remordimiento de dejar comida en el plato. Exacto, yo muchas de mis clientas después de trabajar esto lo que me dicen es, ay por favor Patricia, no me había dado cuenta y me había convertido en la madre basurilla, o sea, sí. Comía porque pena que eso se quede en el plato y al final estás comiendo demás, entonces como decías tú, también vamos a intentar dar unos tips, revisa qué cantidades estás cocinando, claro. Sirviendo en la mesa. Nosotros no somos partidarios, por supuesto, de tirar comida, ni muchísimo menos, pero revisa las cantidades que estás haciendo, por ejemplo. Claro, y además es revisar un poco esta parte de, a ver, o sea, como tú dices, claro, o sea, no estamos a favor de desperdiciar comida, ¿no? Pero también es, o sea, ¿cómo me trato a mí misma? O sea, ¿por qué? Justo. ¿Por qué? O sea, yo me voy a dar algo a mí que me hace daño, o ¿por qué yo me voy a dar las sobras? De pronto, me encanta, Ana. Hay muchas mamás, sobre todo, que sus niños van dejando, ¿no? Como un poquito de comida y sienten tan feo que van comiendo sobras de todos los demás. Entonces decir, a ver, no. ¿Qué mensaje te estás dando? ¿Qué mensaje te estás dando? ¿Y qué le estás diciendo a tu cuerpo, no? Entonces, nuestro cuerpo, pues, merece lo primero y lo mejor, ¿no? Entonces, hay que servirnos lo que nosotros realmente queremos, lo que nos gusta, lo que sirve para nuestro cuerpo y no dejarnos como al final, ¿no? O no agredirnos con esta parte de comer de más. Es una forma de reflejar cómo te tratas a ti misma. Totalmente, totalmente. ¿Qué otras creencias así pesadas notas en tus clientas, Pati? Pues una que más se repite últimamente y que me llama mucha atención es una frase que un día es un día. Estoy cuidándome, estoy bien, pero es que un día es un día. Sí, pero es que esos días suman. Siempre hay algo especial. Entonces al final un día es un día además ¿para qué? De cuidarte, para dejar de respetarte, para dejar de tratarte como te mereces. O sea, realmente para mí esa frase inofensiva, de hecho me comentaba una cliente que fue a comer a casa de su abuela y le había preparado todo y ella no quería porque se está cuidando y dijo, hija, pues si un día es un día. O sea, lo que hablábamos antes, o sea, ellos mismos nos lo están con toda la buena intención porque es una forma para ellos de demostrarnos el cariño a través de la comida. Claro. Nosotros hemos aprendido que la comida es afecto, la comida es conversión, muchas veces lo que nos está pidiendo no nuestro cuerpo, sino nuestra mente es ese cariño y acudimos a la comida por eso, por ejemplo. Claro, fíjate que en México, relacionado con esto, decimos una frase, es ¿qué tanto es tantito? Ay, me gusta. No, entonces un poco pues ya, bueno, ¿qué tanto es tantito de este pastel? ¿Qué tanto es tantito del vino? ¿Qué tanto es tantito de estas papitas fritas? Me lo decían del vino también hace poco, lo mismo, que le insistían, me decían, pero total, ¿qué más te da? Si un día es un día o por un poquito de vino no va a pasar nada. Claro que no, si no estamos demonizando ni estamos diciendo. Es el mensaje que te estás enviando a ti mismo. Claro, y yo sobre todo siento que eso es disfuncional cuando nos abre la puerta a
irnos, o sea, como que a soltar la rienda, ¿no? De salirnos, de estar cuidándonos con amor. Entonces mucha gente dice, bueno, sí, ¿qué tanto es tantito un postre? Y como ya comí un postre hoy en la tarde, pues en la noche, ¿qué tanto es tantito vino? Y entonces al día siguiente, bueno, pues ya es sábado, total, empiezo otra vez el lunes y ya. Ahí es otro de las creencias limitantes que yo creo que más trabajamos, que es la dicotomía de o lo hago perfecto o en cuanto me lo salto ya me voy al otro extremo, o estoy conteniéndome, controlándome para comer, o ya una vez que fallo, o un día es un día, un tantito es un tantito, me voy al otro extremo y me voy al exceso. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Y sobre todo, que te estás, es que yo, perdona que insista mucho, pero es que ya no es solo el hecho, en realidad que te tomes un pedacito de pastel, obviamente si es que no tiene mayor importancia, es el mensaje que te estás dando a ti. Realmente te tienes que tomar unas vacaciones, un descanso de cuidarte. Claro. Realmente lo quieres, realmente lo deseas, porque muchas veces con el ejemplo que tú ponías de la madre o de la abuela, es que realmente no queremos el pedazo de tarta, ¿no? O no queremos el postre. Realmente... O las croquetas, que me contaba mi cliente, unas croquetas freídas llenitas de aceite, riquísimas, pero bien. Claro, pero dice, a ver, ¿realmente lo quiero? O realmente lo estoy haciendo porque no quiero herir los sentimientos de mi abuela, o porque yo lo que más bien de lo que tengo hambre es de un abrazo de mi abuela o de estar con ella, ¿no? Entonces es decir, bueno, o sea, realmente, o sea, literalmente vale la pena hacerlo, ¿no? Es realmente cuidarme, comer esto, entonces siempre como hacernos esa pregunta, ¿no? Exacto, Ana, totalmente de acuerdo. Yo también otras de las creencias que siento que engordan mucho son todas estas creencias donde nosotros nos decimos cosas como que es complicado cuidarse, es muy difícil perder peso, ¿no? Sí. Es que ya lo intentamos. Pero bueno, a aquellas personas que no lo conozcan les invito a que echen un vistacito, pero bueno, el cuento del elefantito encadenado viene a ser esto mismo, porque un elefante, un animal con tantísima fuerza, tan grande, son capaces en los circos o en las rutas turísticas estas a encadenarles para que no se escapen. ¿Cómo puede ser que un elefante que pudiese romper una cadena de esas dimensiones, sin embargo no la rompe y no se escapa? Pues el motivo es que de pequeñito, cuando era pequeñito y no tenía esos recursos, no tenía esa fuerza, le ponían la cadena, el elefantito lo intentaba, no pudo. El elefantito aprendió que la cadena es la que no se puede romper. Y no es consciente de que él ha ido cogiendo fuerza, de que la ha evolucionado, que la ha crecido y que esa cadena, claro que se puede romper. En realidad son creencias limitantes o cadenas que están en nuestra mente y que porque en un momento no pudimos romper la cadena, aprendemos erróneamente que es la cadena la que no se puede romper. Qué bonita analogía para explicar esto de las creencias, Adi, te lo agradezco, porque sí es cierto, quizá en algún momento de nuestra vida éramos demasiado pequeños o no teníamos simplemente los recursos como para poder deshacernos de esa cadena, incluso a veces ni siquiera sabíamos que estábamos encadenados. Sí. O quizá también en algún momento esa creencia nos funcionó, porque hay creencias también que son temporales, como que nos funcionan en cierta época de nuestra vida o en cierto contexto, pero que cuando crecemos o cuando estamos en una situación distinta ya no nos funcionan, ¿no? Entonces, qué importante poder darnos cuenta que en este momento ahora somos un gran elefante y que si lo deseamos, pues podemos... la verdad, mover el pie y listo, esa cadena, ¿no? Y esa cadena desaparece. No es nada en proporción. Sí, a mí aquí también me gustaría comentarles que, bueno, para mí, bueno, sé que coincidimos, o sea, no hay creencias, no me gusta clasificarlas en creencias buenas o creencias malas, no meterles como ese juicio de valor, sino más bien creencias que funcionan y creencias que no funcionan. Sí. Creencias que me limitan o creencias que me permiten lograr lo que quiero lograr. Entonces, hay que recordar que las creencias no son más que pensamientos y los pensamientos nosotros los producimos. En todo momento estamos decidiendo qué pensar. Entonces, si no estamos llegando al resultado que queremos o no nos estamos sintiendo como deseamos, pues hay que cuestionarnos, a ver, esto que estoy pensando, ¿me está funcionando o no me está funcionando? Y si no me está funcionando, saber que en cualquier momento yo tengo el poder de poder pensar diferente, ¿no? No, es que no os voy a explicar mejor. Es que efectivamente estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que la base
pues claro, cualquier comportamiento, como bien decías, ¿no? Un comportamiento, yo le llamo útil, es de utilidad, te sirve, como bien decías tú, te está sirviendo, te está acercando hacia el lugar donde tú quieres estar, a cómo tú te quieres sentir, a cómo tú te quieres ver. Entonces, partiendo de esa utilidad, vamos a ver qué es lo que te estás diciendo acerca de eso. Y vamos a trabajar desde la forma de pensar, que es como nosotras trabajamos. Claro. Entonces, digo un poco para ir recopilando lo que hemos dicho, algunas creencias que engordan pueden ser todas ellas que nos llevan a desconectarnos de nuestro cuerpo y comer en exceso. Sí. ¿No? Una es simplemente porque está ahí el estímulo de mucha comida, porque nos dijeron que no hay que dejar nada en el plato, que es malo desperdiciar comida, toda esa parte, ¿no? También fíjate, otra que ahorita me acordé que va relacionada con esa, es esa creencia de que hay que aprovechar. Ay, sí, como si fuese una época de escasez, ¿verdad? Claro. Que a lo mejor es verdad que nuestros abuelos sí que tuvieron, por ejemplo, es cierto que bueno, que hay épocas en las que, pero bueno, la mayoría de nosotros afortunadamente eso ya no. Claro, o sea, sí, como tú dices, quizá para algunos de nuestros abuelos o de nuestros bisabuelos que sí vivieron periodos de guerra, periodos de inestabilidad económica, claro que no tenían acceso a la comida, pero afortunadamente nosotros de hecho tenemos acceso hasta sobremanera de comida, pues, ¿no? vas a pagar la gasolina Ay, chocolatina. Sí, Es que lo difícil es no tener acceso a comida ahora mismo. Claro, pero tenemos mucho esta mentalidad de que hay que aprovechar cuando hay comida, ¿no? Entonces esa también, que por ejemplo veo que es mucho la mentalidad de hay que aprovechar porque son las vacaciones, hay que aprovechar porque es Navidad, hay que aprovechar porque estoy en casa de mi abuela, hay que aprovechar porque ya pagué un buffet. Sí, sí. Entonces de pronto es, bueno, pero es que... O voy a aprovechar que es fin de semana. Fíjate que yo he descubierto que mucha gente los viernes tiene una asociación mental ya hecha muy fuerte, que como es viernes, llevo toda la semana muy dura, entonces me doy permiso para dejar de cuidarte. Sí. Entonces, o sea, hay que saber que, por supuesto que podemos variar y cambiar lo que comemos y divertirnos, pero ¿por qué hacernos daño con eso? Justo. Ahí está como que la línea, ¿no? En base, yo acabo de caer a lo que acabas de decir también, una de las creencias limitantes que yo también he observado bastante es el hambre preventiva. Entonces, yo le llamo hambre preventiva. Voy a comer para luego, porque si no luego no vaya a ser que me entre un hambre atroz, o que me desfallezca, o que me vaya a dar, no sé, un bajón de... Yo me acuerdo hace poco una cliente me decía que cuando se le hacía tarde en el trabajo, ella sola iba en el coche. Sí, me estás escuchando. Saludos. Sabes perfectamente a quién me refiero, pero quiero decir que me contaba que iba en el coche ella misma autosugestionándose: qué hambre tengo, qué horror, qué tarde se me ha hecho, qué hambre tengo. Entonces estuvimos revisando esa creencia. A ver, ¿cuándo fue la última vez que comiste? ¿Qué hora era? No puedes tener hambre. Genuinamente tu cuerpo no. Fisiológicamente, no, a no ser que, claro, que has estado en la mina, arando, labrando, que no es el caso, claro. Pero has estado en el ordenador, es verdad que se te echó tarde, terminando un informe que te ha perdido tu jefe, pero si comiste a la hora del almuerzo, por muy tarde que se te haga, hambre no vas a tener. Entonces es yo creo una creencia limitante, el miedo a tener hambre. Me encanta. Y la confusión a lo que se piensa la gente muchas veces que es el hambre. Sí, me encantó el término que usaste de hambre preventiva, porque yo también lo veo mucho, voy a comer un poco de más porque ¿qué tal que me da hambre? Claro, no vaya a ser. ¿Qué tal que no puedo comer? Es que es como miedo a sentir miedo. Tu propio cuerpo, cuando además, de verdad, la mayoría de las veces, que son las cosas que nosotros más trabajamos, tanto en el taller como en las sesiones de coaching para adelgazar, es lo que has dicho tú, la conexión con tu propio cuerpo, a entender a tu cuerpo, a diferenciar cuando tienes hambre, cuando tienes apetito, cuando es hambre de verdad, el hambre real, el hambre emocional, diferenciar, o sencillamente que tu estómago está vacío. Hay gente que no está acostumbrada a tener el estómago vacío, mucha, más de la que nos imaginamos. Me parece que a ti también te pasará, ¿no? Es algo que a mí me sorprende. Es como las personas que no pueden estar en casa sin el ruido de fondo de la televisión, que el silencio les incomoda. Pues hay personas que les incomoda tener el estómago vacío y lo confunden con hambre y tienen que permanentemente, piensan que tienen que estar ocupando el estómago para sentirse cómodos con su propio cuerpo. Claro, ¿verdad? Porque además han estado, es más, hay gente que,
no sabe reconocer el hambre simplemente porque no se da permiso de sentir hambre. Entonces, por ejemplo, están picoteando todo el día, entonces no se da la sensación de hambre, y entonces el día que sí la sienten, pues les incomoda mucho, sienten Exacto. que no la pueden tolerar, les empieza a dar miedo, y ahí entonces está esto del hambre preventiva, ¿no? De no quiero volver a sentir esa sensación, entonces... Pues es como el silencio, sí. Hay gente que no... Claro. Y se acostumbra al silencio, es extraordinario, por cierto. Claro. Y tener el estómago vacío también está muy bien. Es una sensación al revés, que si te acostumbras a ella, entonces de ligereza no tiene por qué estar constantemente tu estómago ni tu sistema digestivo trabajando. Claro que tiene que pasar unas horas entre una comida y otra y no pasa nada. Por lo menos en general, a las personas que nosotros trabajamos, nos dirigimos, insisto, no te vas de madrugada como nuestros antepasados a labrar y no sabías a qué hora ibas a volver, si vas a poder volver a tal, si te caía una tormenta te tenías que quedar ahí, entonces tienes que aprovechar al máximo aquello que tenías. Pero nosotros no es el caso y tampoco tenemos tanta actividad ni gastamos tanta energía como para la cantidad que comemos. Claro, y es mucho trabajar con este miedo, ¿no? Muy irracional dentro y decir, bueno, ok, si me da hambre más adelante, calmarme a mí misma sabiendo que en cualquier lugar pues puedo ir a comprar comida, tengo comida en casa, ¿no? Que puedo preparar en ese momento, entonces no pasa nada si después sientes hambre, pues en ese momento puedes prepararte algo, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo, esa también puede ser una creencia como muy disfuncional. Y además has dicho una clave que para mí es fundamental, Ana, una vez más, que la diferencia, ¿no? Yo por lo menos uno de los síntomas para ayudar a diferenciar a las personas entre el hambre fisiológica o el hambre real y el hambre emocional, cuando es tu mente la que te está pidiendo a lo mejor distraerte un momento, desconectar y confundimos con hambre, es que el hambre fisiológica, el hambre real, el apetito, es gradual. No aparece de repente, cuando de repente sientes estas ganas, eso no es hambre, no es tu cuerpo que te lo está pidiendo. El apetito físico, el fisiológico, el hambre real, no te preocupes que es gradual y te haría tiempo de sobra a llegar antes de que pierdas el conocimiento por desnutrición. Claro. Sí, totalmente. Y volvemos a esta parte, estamos tan desconectados que muchas veces no vamos sintiendo... No reconocemos las señales de nuestro cuerpo. No las reconocemos. Entonces, de pronto, sentimos el hambre, pues ya cuando los síntomas son lo suficientemente evidentes y el cuerpo está de, ya, por favor, hazme caso, ¿no? Exacto. ¿Y qué sucede? Que entonces se nos ha bajado ligeramente, ¿verdad?, los niveles de azúcar cuando llegamos a ese nivel. Incluso la serotonina se nos ha bajado un poquito, estás incluso un poquito de mal humor, no sé si os reconocéis en estos síntomas que estamos diciendo. Y entonces sí que es verdad que acudes a alimentos más azucarados o incluso más inconvenientes porque lo que necesitas es levantar también un poquito el ánimo o ese bajón de azúcar. Entonces, conociéndote mejor y sabiendo cómo funciona tu cuerpo, todo eso se puede evitar mucho mejor. Claro. Entonces... queremos que se vayan dando cuenta cómo para el proceso de aprender a cuidar a nuestro cuerpo y de alcanzar un peso saludable es igual o tal vez hasta más importante, obviamente sí es muy importante aprender de nutrición, aprender qué es lo mejor para nuestro cuerpo, etcétera, pero también mucho revisar qué hay dentro de nuestra mente y también aprender a manejar cuáles son esas creencias, identificar cuáles son esas creencias que no están funcionando y poder generar creencias que sí nos funcionen y que nos lleven al resultado que nosotros deseamos, ¿no? Otras creencias también que engordan, que yo detecto mucho también en mis pacientes, es mucho esta idea de, como te decía, de que es muy difícil o que es muy complicado. Sí. Entonces, fíjense nada más, o sea, cómo se pone el cuerpo, cómo se siente, o sea, cómo es el estado de ánimo cuando yo me estoy diciendo es muy difícil, es complicado, solamente algunas personas lo logran. O sea, inmediatamente... Soy incapaz, no puedo bajar de peso, nadie en mi familia puede bajar de peso. Me falta fuerza de voluntad. Me falta fuerza de voluntad. Es que yo soy muy indisciplinada. Sí. Entonces, es que a mí no se me da hacer ejercicio, ¿no? Entonces, o sea, mucho ojo con eso, porque si se están diciendo a ustedes mismas que no pueden, que no son capaces, que son indisciplinadas, pues esa es la orden que le están mandando a su mente. Eso, justo. ¿No? Y además, fíjense cómo nos ponen un estado de ánimo que no nos ayuda, ¿no? Porque cuando yo me estoy diciendo es que no se me da hacer ejercicio, es que el ejercicio no me gusta... Que no es para mí. Sí, el ejercicio no es para mí. Entonces, ¿cómo espero tener la motivación
para salir y moverme y andar un rato por la ciudad o hacer lo que quiera, ¿no? Entonces tenemos que aprender a generar los pensamientos que nos ayuden a llevar a cabo las acciones que realmente estamos buscando. Lo de que es muy difícil, no sé, yo muchas veces digo que voy a encontrar la fórmula para hacerme millonaria. Y es que cada vez que escuché eso, con que me paguen €1, cada vez que lo escucho yo ya, este verano me voy a las Bahamas de vacaciones. ¿Verdad? Que es algo muy común, que es muy difícil. A mí lo que me gusta, Ana, en ese caso, no sé tú cómo lo gestionas con tus pacientes, pero a mí lo que siempre les pregunto, o sea, utilizas la técnica concreta. ¿Qué es exactamente lo que te resulta difícil? Porque es muy difícil y generalmente, ¿verdad? Luego lo que es difícil es a lo mejor organizarse a la hora de hacer la compra, o es difícil, ¿qué es lo que te está resultando complicado para que podamos trabajar en ello? Pero es que es muy difícil todo en general, concreta, especificar dónde está la dificultad en tu caso. Claro, porque entonces ahí podemos trabajar. Claro, porque si no te sientes tan abrumada, es todo tan exagerado, es todo tan grande que no puedes con ello. Entonces, como no puedes con ello, ni siquiera lo intentas. Vamos a concretar. Cuando tú a ti mismo o a ti misma te descubras diciéndote que es muy difícil, yo te recomiendo que hagas este ejercicio, que es preguntarte exactamente, concretamente, qué es lo que te está resultando difícil. Me encantó. Hay gente que, fíjate, por ejemplo, que lo que comentabas del ejercicio es que no puedo. ¿Qué es lo que no puedes? A lo mejor es el lavarte el pelo después de hacer ejercicios. El inconveniente era el pelo. Pues vamos a buscar, por ejemplo, se me ha venido a la cabeza, ¿no? Pero que es que lo escucho muy a menudo. No, el impedimento no está tanto en ir al gimnasio o ir a natación, que a muchos de mis clientes les gusta la natación, pero no lo hacen cuando empezamos a trabajar sobre ello por el inconveniente de, bueno, sobre todo en invierno, ir con el pelo mojado. Pues vamos a buscar alternativas, pues te pones un gorro, quiero decir que se puede trabajar si sabemos concretamente cuál es tu obstáculo, pero si todo es difícil, te estás engañando además. Sí, te estás engañando y como tú dices, obviamente te sientes abrumado, porque es como es un mar, es una montaña, ¿no? Frente a mí, claro, pero cuando ya puedo identificar claramente ¿dónde está la dificultad? ¿Dónde está la dificultad? Entonces ahí, me encantó esa herramienta. Otra cosa que yo hago para trabajar esto de es difícil, yo siempre propongo cambiarlo y resignificarlo por es un proceso, ¿no? Qué bueno. Es que cuando yo digo es difícil es como poner una pared de la que ya no puedo parar, de la que ya no puedo pasar, ¿no? Entonces, pero si yo digo es un proceso hacer ejercicio, quiere decir que, bueno, son una serie de pasos que puedo aprender, entonces es un entrenamiento, es una habilidad y entonces, pues eso sí me abre posibilidades, ¿no? Entonces, si es un proceso hacer ejercicio, nuevamente, a ver, ¿qué tengo que hacer entonces? ¿Cuáles serían esos pasos para lograr hacer ejercicio? Y ya nos podemos ir ahí a acciones muy concretas. A ver, ¿cuáles serían esos pasos? Primero, claro, plan de acción, organizar mi horario, buscar qué gimnasio me queda cerca. Hacer la compra por internet, porque a lo mejor tu dificultad es que no tienes tiempo para comprar bien y lo haces corriendo y en cualquier lado y terminas eligiendo si lo haces. No sé, pero podemos buscar las alternativas por tú mismo. Claro, entonces acuérdense que, bueno, en psicología y en coaching sabemos que el lenguaje es muy poderoso, o sea, con nuestro lenguaje o construimos o destruimos realidades, o abrimos o cerramos posibilidades, y por eso no es nada más como trivial o cotidiano qué palabras elegimos para ciertas cosas. Muchas veces ahí puede estar la clave de que nos estén dando resultado o no nos esté dando resultado lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, a veces parece hasta mágico, ¿no? Que un cambio en una palabra pueda cambiar totalmente la experiencia. Es verdad, yo cuántas veces, y seguro que os sentís muchos identificados cuando veis este vídeo, cuántas personas me habéis dicho, Patricia, es que es como muy largo, es que encima no me está costando. Claro que ha habido un proceso, no es magia, y de hecho yo incluso en la página web lo menciono, no tengo una varita mágica, no voy a engañar a nadie. La magia es cuando descubres que tú puedes decidir cómo reaccionar ante lo que te sucede. Y una de las herramientas más potentes es efectivamente cómo tú, lo que se llama el autorrelato, ¿no? Cómo tú te cuentas las cosas, cómo tú te dices las cosas y cómo permites que los demás te digan las cosas. Claro. Sí, esa parte también que importante, aprender a escucharnos a nosotras mismas y también aprender a estar más atentos de lo que dicen los otros y tomar la decisión que
qué de lo que dicen los otros decido que entre, Eso. qué me lo creo y qué no, lo devuelvo. Cada persona tiene derecho a decir y pensar lo que quiera. Obvio, pero yo puedo también tener derecho a estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Pero no dar por válido todo lo que yo me digo con mi propio diálogo interno, todo sin filtrar, o lo que me dicen los demás, o incluso lo que hablábamos antes, ¿no? La propia publicidad o los anuncios, darlo todo por válido, ¿no? Lo que siempre hablamos, ¿no? Pasar del modo mecánico al modo consciente. Chicos, chicas, quiero invitarlos a que nos vayan compartiendo con qué de estas creencias se identifican y también qué otras notan en ustedes que nos puedan compartir aquí en el chat, ¿no? ¿Qué otras creencias se han escuchado o notan que esta voz interna suya les dice, o quizá las personas, ¿no?, de alrededor, para aquí poderlas comentar. Pati, otras creencias también engordantes que yo observo mucho son cuando utilizamos las palabras tengo que o debo de. Ay, eso... porque es que son mis preferidas a trabajar, efectivamente. Porque aparte, fíjense, incluso hasta también a nivel, ya digamos... Tendría, debería. Tendría, debería, sí, ¿no? O sea, pesan, ¿no? Sí, pesan. O sea, de verdad que es como ponernos así, como un peso extra. Es un yugo. El otro día me dice una cliente, es un yugo, me acabas de quitar un yugo. Digo, sí. Bueno, hasta decimos, se me quita un peso de encima. Eso, es justo. Entonces, pero es que es literal, se te quita un peso de encima emocionalmente, pero es que tu cuerpo responde de la misma forma. Y es cuando empiezas a perder peso de forma, lo que hablábamos antes, casi milagrosa, cuando te quitas esa autoexigencia que va unida a los tendría y debería, tanto enfocados hacia ti mismo o hacia los demás. Claro. Entonces, debería estar delgada, tengo que hacer ejercicio, ¿no? Debería de comer ensalada, ¿no? Debería de comer verduras. Tendría que, debería, todo eso pesa muchísimo. Pesa mucho. Yo lo que sugiero para trabajar con eso es nuevamente cambiar y resignificar y decir quiero hacer ejercicio, quiero comer verduras o prefiero. E incluso, Ana, fíjate, porque hay veces que yo creo que no quiero, o sea, que incluso no quieres. Entonces yo en ese caso utilizo me conviene, porque puede ser que no quiera. A lo mejor no me apetece en este no momento. Voy, claro. Yo todos los días hago ejercicio y no todos los días, sinceramente, sobre todo en invierno, que os dije antes, pues tal. No quiero, pero es que me conviene porque me hace sentir bien. Me encantó. Entonces, que es mucho mejor, quiero, pero hay veces que no pasa nada si no quieres, pero diferencia lo que quieres a lo que te conviene. Entonces, a lo que te acerca hacia donde tú quieres llegar o hacia quien tú quieres ser. Sí, me gusta, me encantó mucho. Y otra también que yo uso es elijo. Porque fíjense, hay muchas veces, con lo que tú decías de todo lo que absorbemos de otras personas, que esos debería o tendría, los heredamos. Son expectativas de la sociedad, de mis padres, de mi esposo. Entonces, a ver, ¿qué tanto yo, realmente esta es una acción que elijo hacer para mí? Y se siente muy distinto. Cuando alguien me dice, deberías, es como que me lo están imponiendo. Y sienta fatal. Sienta fatal y pesa. Eso, sí. Entonces, qué diferente si no, yo lo elijo. Porque además ahí es volver a retomar la responsabilidad de mi propia vida. Yo lo elijo, yo lo hago. O, me gustó mucho lo que dices, me conviene, o sea, porque me conviene yo lo estoy haciendo. Porque me interesa, porque me conviene. Y una de las cosas que me encanta, lo de la elección, lo de tener las riendas de tu vida, eso lo que lleva es un empoderamiento brutal, ¿verdad? La gente cuando hace este proceso, que me gustaba, o sea, el proceso de crecimiento personal, de desarrollo personal, que tiene que ver también con la pérdida de peso, ¿no? Porque como hablamos antes, no es más que un reflejo de cómo tú te tratas, o tú te cuidas o tú te sientes. El empoderamiento, el sentir, cuando tú decides, cuando tú eres quien toma la elección, eso es una de las mejores sensaciones que puede haber. Sí. Fíjate que ahorita que lo decías, recordé que Viktor Frankl, ¿no? Sí. El creador de la logoterapia, de este libro fabuloso que es un libro de cabecera del hombre en busca de sentido. Sí. Bueno, el querido Viktor Frankl, él decía que la mayor libertad humana, aquella que nadie nos puede quitar, es la libertad de elegir nuestros pensamientos y de a partir de ellos darle dirección y sentido a nuestra vida. Entonces, eso es algo hermoso porque ya si nos vamos también a un nivel más profundo, poder identificar nuestros pensamientos y poder empezar a moldearlos es realmente cultivar y honrar
esa libertad humana que tenemos, que es tan preciosa. Como tú decías hace unos momentos, pues hay circunstancias que nosotros no podemos controlar, pero lo que sí podemos gestionar siempre es qué pienso yo sobre esas circunstancias. ¿Cómo reacciono ante aquello que me pasa? ¿Cómo reacciono? Incluso en las circunstancias más adversas, como es en el libro de Frankl, claro. Claro, que es lo maravilloso, que nadie te puede quitar esa libertad. Eso es lo increíble, la libertad de tú poder elegir cómo reaccionar independientemente de las circunstancias. Porque no nos vayamos quizás a temas más profundos, ¿no? Que a lo mejor no es el tema de hoy, pero al final la vida es un cúmulo de inconvenientes, de problemas, pues ojalá, ¿no? que tu vida esté siendo maravillosa y no sepas lo que es un problema o lo que es pasar mal, pero yo creo que todos a estas alturas sabemos qué es esto. Entonces, que tú no dependas de lo que te suceda, de cómo los demás te traten o las circunstancias, para tú que eso condicione cómo tú te sientes. Tú puedes elegir cómo te sientes, independientemente de las circunstancias. Sí. Y continuando con esta idea, otras justo de las creencias que engordan mucho es culpar, ¿no? O tomar como, yo digo, como chivo expiatorio a nuestro peso de todo lo que no funciona en nuestra vida. Sí. Eso sí que es absolutamente limitante, tienes razón. Sí, entonces si yo digo, es que es por culpa de mi peso que no tengo pareja. Es que claro, como soy gorda, no me escogieron para ese trabajo. No me escogieron para el trabajo, nadie me invita a salir, es que como soy gorda pues no puedo viajar, etcétera, ¿no? No me puedo poner la ropa que a mí me gusta. Entonces, si yo todo el tiempo... Es que a mí se me hace muy fuerte porque es hacer de mi propio cuerpo como mi enemigo y el obstáculo para vivir la vida que yo quiero. Y si nosotros vemos a nuestro propio cuerpo con el enemigo, nos ponemos como a pie de lucha, a la defensiva, claro. Justo. Y nos ponemos en esta posición muy reactiva, muy agresiva hacia el cuerpo, porque si yo le estoy diciendo a mi mente, este es el culpable, pues entonces, en vez de actuar como aliados y actuar en conjunto, pues me voy a poner, ¿no? O sea, por un lado también como víctima, ¿no? Ay, es que pobre de mí, pues es que soy gordita, pues es que toda mi familia es de gordos. Es que mi metabolismo. Es que la tiroides, claro, es que no sé qué, ¿no? Miles de cosas que podemos encontrar. Entonces, también una creencia muy limitante es hacer de nuestro cuerpo como el malo o el culpable y hacerme víctima de eso, ¿no? Y ver a mi cuerpo o a los kilos extra como el enemigo a vencer, en vez de ver que nuestro cuerpo siempre, siempre, siempre está haciendo equipo con nosotros. Más bien nosotros tendríamos que empezar a aliarnos con él, pues para obtener los resultados que queremos. Sí, además ocurre algo curioso con lo que tú estás comentando, Ana, que además se crea una relación de amor-odio, porque tampoco quieres soltar, muchas veces, no sé si te habrás encontrado tú, me imagino que sí, por supuesto, pero muchas personas al final lo que les cuesta, una creencia limitante, es que si pierdo esos kilos, pierdo las excusas. Claro. Entonces me desnudo. De repente, claro, ¿a quién voy a echar la culpa de que, de que no encontrar la pareja que yo quiero, que no me han tratado en la vida como esto? Bueno, pues, buenas noticias. Yo no tengo sobrepeso y a mí quiero decir que no le gusta a mucha gente, luego en mi vida no es una cosa, que eso no es un pasaporte, ¿vale? Para que todo te vaya bien si pierdes esos kilos. Porque, ojo, también hay muchas personas que idealizan, y claro, como eso no va a ser, o sea, porque pierdas esos kilos, no va a haber una banda musical esperándote, claro, no va a haber unicornios de colores, y un galán fabuloso con unas rosas. Pues no, ni el puesto de trabajo de tu vida, no. Entonces, ojo, porque también eso, ¿verdad? Hay que calibrarlo muy bien, porque hay personas que se sienten cómodas porque tienen la excusa perfecta. No es que no puedo hacer ejercicio porque, claro, me duelen las rodillas porque con este peso. No es que, fíjate cómo me tratan porque... Entonces me coloco, efectivamente, como decías tú, en el papel de víctima. O lo contrario, que idealizan. Cuando pierda peso, entonces es cuando voy a hacer todo, me va a pasar de todo. Empiezas a perder peso y sinceramente, lo más bonito es como tú te sientes contigo mismo. Pero tampoco se abren los mares ni pasa nada mal, o sea, es una vida normal. Y además que como yo me sienta conmigo mismo es independiente de los kilos que yo tenga. Eso es.
¿no? Porque es lo que tú decías, sería decir, entonces todas las personas delgadas tienen una autoestima fabulosa y tenemos fila de galanes esperando, y la verdad es que no, tienen éxito laboral y eso depende de muchos otros factores que no tienen nada que ver con los kilos. Y me gusta mucho esto que nos acabas de compartir, Pati, porque también mucho de ahí puede estar la raíz, por ejemplo, del famoso autosabotaje o autoboicot, de si yo estaba utilizando mi peso justamente como este pretexto o le estaba echando la culpa de todos mis problemas, pues cuando ese pretexto empieza a desaparecer, de pronto veo de frente a esos problemas y eso me puede dar mucho miedo. Da mucho miedo. ¿No? Porque a veces, incluso esto es muy inconsciente, también hay que saber que obviamente nosotros estamos en todo esto, la gran mayoría de la gente conscientemente, digamos, de una manera racional, pues quiere perder peso, quiere estar más contenta, pero de pronto tenemos todas estas fuerzas que si no las hacemos evidentes, pues pueden ser las que nos estén pues limitando, ¿no? Entonces es muy importante, de pronto es más fácil decir, bueno, es que no tengo pareja porque tengo estos kilos extra, a aceptar que tenemos miedo de tener una pareja, que tenemos miedo de presentarnos vulnerables, que nos han lastimado una vez, tal cual eres. claro, y que no queremos que nos vuelvan a lastimar o mostrarnos tal cual somos, ¿no? Entonces también es bien importante poder desenterrar esos miedos reales que hay detrás del peso. Y eso también trabajamos nosotras, ¿verdad, ¿no? Porque es que es parte del proceso. Claro. Mira, Adrix, aquí mi querida Adrix, que te mando un beso, queridísima, dice, en mi casa todos somos gordos, nuestra creencia familiar, ¿no? Entonces, como sí es cierto, hay creencias familiares, ¿no? Que se van compartiendo en todo el sistema familiar y por eso muchas veces se normalizan. Decir, bueno, es que es normal, aquí todos en esta casa somos gordos, ¿no? Ya no se ve como algo extraño. De hecho, muchas veces, si alguien empieza a adelgazar o a comer distinto, todo el grupo así de, ¿cómo? Nos está traicionando. Nos estás traicionando, ¿no? Sí. Y justamente, como eso puede traer para esa persona que está intentando hacer cambios, pues mucha confrontación emocional, por eso ahí es bien importante tener acompañamiento. Exacto. ¿No? Para que la persona pueda saber cómo ir gestionando todo eso que va sintiendo. Y una de las cosas que también, gracias por sacar este tema, porque es una de las creencias que yo también creo que además es, bueno, es un poquito de, no sé, yo creo que los años 60, 70, ¿no? Cuando el boom de la genética, es que soy gordo y no puedo cambiar. De hecho, el otro día también una persona en Facebook me escribía que yo soy gorda y soy no, estás, para empezar. O sea, la genética, claro que tiene un componente importante, pero hay estudios en epigenética que ya están demostradísimos que tú puedes modificar incluso esa tendencia genética que tú tengas con tus hábitos, con el ejercicio físico, con la forma de nutrirte. No estás abocado, o sea, porque tú tengas tendencia y tu familia sea de tendencia a tener sobrepeso, eso no es una sentencia de obesidad para el resto de tu vida. Claro, yo siempre digo esta frase, los genes determinan, pero nuestros hábitos de alimentación, de ejercicio, de pensamiento, nuestros hábitos emocionales y sociales, eso sí determinan. Exacto. Y lo que tú dices, además ahora ya si nos vamos a un campo científico, que eso se me hace extraordinario, como sabemos ahora que con nuestros pensamientos podemos modular la expresión genética, que eso es algo increíble porque nos regresa nuevamente a tener la responsabilidad de nuestra propia vida, ya ni siquiera cosas que se creían tan inamovibles, es que eran inamovibles, es que la genética fue el boom, claro, fue un gran descubrimiento obviamente, pero obviamente la ciencia ha ido avanzando y son los últimos estudios de epigenética en gemelos idénticos, educados en sitios diferentes, con alimentación diferente, su desarrollo ha sido diferente. Sí, eso es fascinante. Entonces, lo más bonito es darnos cuenta que en todo momento, en cualquier lugar, nosotros tenemos la posibilidad y el poder de dar el rumbo a nuestra vida que nosotros decidamos a través de nuestros pensamientos. Ok, chicos, pues nos encantaría que si tienen alguna duda o nos quieren compartir algo, lo hagan ahora a través del chat, ya que nos quedan unos últimos minutitos que, bueno, se me han ido como el agua junto a mi querida Pati. Vamos a estar horas platicando, pero me gustaría, ya que nos quedan unos cuantos minutos y en lo que alguien nos comparte aquí en el chat, que pudiéramos ir dando como ciertos consejos para trabajar con las creencias, ¿no? Yo comenzaría el primero con
Pues con aprender a identificar cuáles son esas creencias que nos están limitando o creencias que ya no nos funcionan. Y para mí hay dos formas de hacerlo. Una es estar constantemente autoobservándonos, ¿no? Que ese es simplemente un hábito que se aprende. Entonces es ir identificando cómo son mis pensamientos. Y la segunda estrategia es un buen tip para identificar cuándo hay una creencia disfuncional, es porque no estoy obteniendo los resultados que quiero, y la otra porque no me estoy sintiendo como yo me quiero sentir. Exacto. Entonces, vean sus emociones, vean sus resultados. Si no les gustan, bueno, pues muy probablemente, revisen. Claro, es que hay un pensamiento atrás que nos está llevando ahí. Entonces, en esos momentos en los que se sienten ansiosas, en los que se sienten frustradas, en los que sienten desesperanza, insatisfacción, entonces revisar a ver qué estoy pensando, qué me estoy diciendo a mí misma. Muchas veces no habíamos cobrado conciencia que lo que nos dijo una compañera de trabajo nos llegó profundo, ¿no? Y nos lo estamos repitiendo todo el día, ¿no? Entonces, observar eso y también decir, a ver, si no estoy obteniendo el resultado que quiero, que es mantener un peso saludable, a ver, ¿qué pensamientos hay atrás de eso? Justo, además, una cosa importante que lo que dices que estoy totalmente de acuerdo y creo que además que no hay otra forma mejor de trabajarlo, esa observación, por favor, siempre nunca desde el juicio, ¿vale? Ni desde la evaluación. Nos vamos a observar como fuera, pero quitando esa tendencia que tenemos a ser bastante críticos con nosotros mismos. Más bien es para analizar más que para juzgar. A mí siempre me gusta y los invito a adoptar una postura de curiosidad, ¿no? Entonces me abro con curiosidad nada más para ver qué estoy pensando. Y si lo toman así, incluso de pronto puede surgir un poco de hasta humor, ¿no? Yo ahora que de pronto observo ciertos pensamientos y ya me da risa, digo, pues claro que por eso me estoy sintiendo cansada, por eso me estoy sintiendo triste. Claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? Es que es lo que dices tú, Ana, yo ya cuando identifico una emoción con la que no me estoy sintiendo cómoda o con lo que no estoy obteniendo el resultado que yo quiero, hago esa revisión, ¿no? Que bueno, ya estamos entrenadas y ya lo sabemos hacer. Y para mí en un momento es exagero, dramatizo, qué horror, pobre Patricia, que tiene que... No, perdona, ¿no? Primero no tienes que... Para empezar, acordaros, ni tendría ni debería, vamos a cambiarlo por me gustaría, me conviene, elijo, decido. Eso, ¿vale? Y vamos a poner una notita de humor porque de desdramatización. Claro. Porque muchas veces eso también pesa, lo que hablamos antes, todo tan intenso que no puedo con ello. Sí, porque luego descubrimos un pensamiento y ¿cómo es posible que esté pensando eso? Es peor, ¿no? Claro, Entonces, efectivamente. Lo identifico y nada más es como algo para autoconocerme y a partir de ahí decido qué hacer. Mira, como nos dice Melissa ahorita, ser compasivos con nosotros mismos. Exactamente. ¿No? Entonces, aprender a vernos con mucha empatía. Mira, yo por lo menos he sido educada, estoy aquí abriéndome mucho, pero es que estoy tan a gusto, pero yo he sido educada en trata tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Yo he sido educada en esta cultura. Fíjate que yo diría que casi al contrario. Trátate a ti como tratas a los demás. Entonces, ahí viene la compasión. Muchas veces somos mucho más comprensivos, más tolerantes con los demás que con nosotros mismos. Entonces, trátate como una persona a la que quieres muchísimo. Porque de hecho, la persona, el gran amor de tu vida eres tú mismo. Entonces, ¿cómo le hablarías al amor de tu vida? Y la compañía que vas a tener, es que... Aparte, no nos queda de otra. Sí, claro. Si vamos pues ya por interés, te conviene. Claro, si ya voy a estar conmigo toda mi vida, qué mejor que llevarnos muy bien. Vamos a intentar, exacto. Claro, y hablarnos con amabilidad y con respeto. Como hablarías a una persona a la que quieres. Yo muchas veces les digo, ¿darías eso de comer a alguien a que quieres? ¿Te dirías eso a una persona a la que quieres? O incluso me acuerdo que a un cliente le dije, si yo fuese a tu casa, esto es lo que tú me darías a mí de comer. Y me dijo, no. Y se quedó muy sorprendido porque me dijo, no. Y además incluso me he dado cuenta que tengo la casa muy desordenada, ordenaré la casa. Y digo, fíjate, no me conoces de nada y me estás respetando más que a ti mismo. Wow. Y eso me acuerdo que le ayudó muchísimo y de hecho todavía tenemos contacto y siempre me lo recuerda, ¿no? ¿Cómo podemos estar mostrando más respeto muchas veces que está muy bien, por cierto, por supuesto, respetar a los demás, pero ¿y a mí? ¿Dónde estoy yo? ¿No? Claro, imagina que tú eres la visita más importante que pueda haber en tu casa, pues ten así la casa, imagina que viene a comer la persona que más quieres, ¿qué le darías de comer? Pues eso.
Claro, o sea, estoy segura que no le darías de comer directamente del contenedor, del topper, ¿no? Eso, o sea, le no, pondrías un claro, plato, un mantelito, ¿no? Claro. Claro, te tomarías la molestia de pues tómatelas contigo. Qué bonito. Ok, entonces, primer paso para trabajar con las creencias, identificar esas creencias que ya no nos funcionan desde una postura de autocompasión, de amabilidad con uno mismo y de mucha curiosidad, ¿no? Para ir registrando. Yo sugiero también aquí, Pati, no sé si tú también lo hagas, pero que sirve mucho también llevar un récord por escrito. Sí. Es una herramienta que yo utilizo. Porque ya sé que al principio da un poco de pereza, pero luego yo es mi mejor amigo. Sí. O sea, es que es una herramienta extraordinaria. Y además porque nos ayuda también a darnos cuenta cuáles son esas creencias más repetitivas. Sí, que normalmente sorprende, ¿verdad? Te crees que en tu caso son, pero cuando lo descubres, dices, al ver lo que has escrito, esa soy yo, y eso es lo que me digo, no me extraña. Yo recuerdo, claro, que en mi proceso personal, yo también, ¿no? Hice esos registros y me acuerdo que así como en la cárcel, ¿no? Iba poniendo rayitas cada vez que se repetían y me impresionó, o sea, por ejemplo, las veces al día que yo me decía cosas como, no tengo tiempo, nunca voy a terminar. ¿Qué agobio? Claro, imagínate que alguien te lo está diciendo, no vas a tener tiempo, no vas a terminar, no puedes aguantarla. Claro, pues entonces yo dije, por supuesto que me siento súper cansada, por supuesto que me siento abrumada, por supuesto que siento una ansiedad tremenda, porque cuántas rayitas llevo al día de no tienes, o sea, no tienes tiempo, no vas a acabar, etc. ¿Consentirías que alguien te estuviese hablando así? No, o sea, yo me hubiera aturdido, ¿no? De pensar que alguien afuera está bla, 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 no tienes tiempo, ¿no? Sí, qué horror. Entonces eso es una buena herramienta. Yo lo hago también con colores. En vez de, al principio lo hice con los palitos, lo mismo, pero es que yo soy muy colorida, me encanta, bueno, yo creo que a la vista esta me encanta el color, entonces lo que puse son colores a los creencias limitantes y cuando se repetían lo iba, entonces claro, cuando veía la mayoría en rojo, en naranja, en amarillo, Dios entonces mío, me he repetido lo que fuese, en mi caso, los tendría y los debería. Entonces, qué bonito, también eso lo voy a probar, si ustedes son más visuales o les gusta más el tema de los colores, porque aparte observo que eso es algo que es muy evidente, ¿no? O sea, claro te queda si hay mucho rojo, si hay mucho amarillo en tu día, cada ¿no? tendría lo subrayaba, claro, cuando vi eso dije, no me extraña que estés asfixiada, si es que son una cantidad de obligaciones que te has autoimpuesto que no puedes con ellas. Sí. Vamos a darle un saludito a Ana Catalina que dice, me voy conectando pero contenta de alcanzar algo del live. Saludos, saludos querida. Muy bien, entonces primero sería identificar nuestros pensamientos. ¿Cuál dirías, Pati, que sería el siguiente paso? Bueno, que has dicho una vez que los hemos identificado llevándonos del cuadernito, ¿no? De registrar nuestros propios pensamientos, es yo creo que hacer lo que hablábamos antes, ¿no? Un debate racional, o sea, modificar, o sea, cuando los has detectado, entrenarte a cambiarlos por pensamientos racionales, o sea, sí, por ejemplo, en el caso que hablábamos antes, tendría, yo, por ejemplo, lo que recomiendo es reescribir de la forma funcional, claro, exacto, y útil, le sirve. Acuérdate, sin engañarnos, porque nuestro cerebro tonto no es. Entonces, de nada sirve si tú tendría que haber ido al gimnasio hoy, por ejemplo, pues me hubiese gustado, hubiese preferido, me convendría cambiarlo así. Y entonces yo lo asemejo, no sé tú, Ana, como aprender un idioma nuevo. No es de un día para otro, pero cuanto más lo practiques, pues lógicamente más lo interiorizas. Claro, sí, yo también estoy de acuerdo. Yo siempre digo, ¿no? Como cuestionar nuestros propios pensamientos, ¿no? Sí. No hay que creernos todo lo que pensamos, ¿no? Entonces, de pronto tenemos esta idea, como el elefantito que decías al principio de esta transmisión, que las creencias es algo como inamovible, ¿no? Y no, o sea, toda creencia la podemos cambiar. Entonces, cuestionarla, decir, a ver, ¿realmente es cierto? ¿Realmente es cierto esto que me estoy diciendo? ¿Me funciona? ¿Me sirve? ¿Me es útil? Y yo siempre le agrego esto, ¿y cómo me hace sentir pensar así? Sí, es el siguiente paso. ¿No? Además creo que es importante, también, a ver qué te parece a ti, Ana, diferenciar la emoción que te hace sentir, porque muchas veces, no sé si te ha pasado a ti, yo tengo bastantes clientes con los que tampoco saben bien identificar sus propias emociones. Bien, mal y poco mal les sacas, pero cuando empiezas a ponerle nombres, que sí, pues lo que hablamos antes, ¿qué es?
insatisfacción, es ansiedad, es frustración. Cuando lo empiezas a denominar, lo que hablamos también al principio, concretar, especificar, entonces va a ser mucho más fácil que podamos trabajar o que tú puedas trabajar sobre ello. Sí, porque a veces no nos damos cuenta, por ejemplo, que hay ciertas emociones que estaban ahí contenidas atrás. Hay muchas personas que no se dan cuenta que hay mucha rabia. Sí, que hay mucho enojo, mucho resentimiento, que puede haber mucha vergüenza detrás, sí, ¿no? Culpa. Y nada más dicen cosas como, me da ansiedad. Sí. No, o sea, atrás hay mucho, o nada más, me siento triste, pero a veces quizá no es tristeza, quizá es vergüenza, quizá es decepción. Afinar un poquito. No tengas miedo ¿verdad? A ir poniéndole nombre y a ir mirando tus propias emociones. Claro, porque mientras más precisos, pues también más precisos podemos ser con la estrategia para trabajar eso, ¿no? Entonces, cuestionar, debatir todos esos pensamientos y a partir de ello decidir, pues, si un pensamiento no me funciona, si un pensamiento me lleva a la frustración, si un pensamiento no me genera los resultados que quiero, entonces es momento de cambiarlo. Y yo diría que ahí el siguiente paso es, como tú dices, ir reformulando, creando cuáles son esos nuevos pensamientos que sí quiero cultivar. Justo. Y para mí no hay otra más que aprendizaje por repetición. Sí. Pues como hemos aprendido pues sí, todo, como hemos aprendido, ¿no? Entonces, no hay otra. Todas esas creencias limitantes pues están tan automáticas porque las hemos repetido por los años de nuestra vida. Entonces, estas nuevas... Tenemos que hacer otro sendero diferente. Exacto. Son caminos neuronales y hemos pasado siempre. Yo me sentía frustrada, comía, yo me sentía frustrada, comía, yo me sentía frustrada. Hemos hecho una conexión neuronal muy fuerte. ¿Cómo podemos? Pues tenemos que hacer un camino nuevo. Al principio es intransitable porque nunca has pasado por ahí. Pero ¿cómo se hace más transitable? ¿Cómo se hace más cómodo? Pasando una vez, pasando otra vez. Y al final el otro camino, si lo abandonamos, que hace estará con peores malas tierras y será más incómodo. Y en cambio el cómodo será por esto en el que estamos transitando ahora. Yo me lo imagino así. Claro, porque además saben que es muy importante de la práctica, que conforme ustedes vayan generando y cultivando este nuevo pensamiento, van a ver que les va a generar emociones muy agradables y eso va a afianzar ese nuevo, o sea, como que nuestra mente dice, esto se siente bien, esto lo quiero repetir porque se siente muy bien, estoy obteniendo los resultados que quiero, esto se siente bien, ¿no? Entonces es la repetición y la práctica. A mí me sirve mucho también escribir, ¿no? Entonces escribir, porque también cuando... Sí, y cuando nosotros escribimos también las regiones de nuestro cerebro ligadas al aprendizaje, a la memoria y a la emoción se activan. Entonces escribir es muy útil. Se retiene mucho mejor. Se retiene mucho. Pero además la escritura caligráfica, porque hay gente que me dice, no... Así aquí en en el celular, y tengo una aplicación... Tú diciendo celular y yo diciendo móvil. Sí, bueno, pues tengo una aplicación y entonces no, caligráficamente, o sea, es como dice Ana, cuando de verdad nuestro cerebro es que va a ser más útil para ti, acuérdate que es lo que más te conviene, pues eso. Yo incluso además les digo que busquen un cuaderno que les guste, que sea especialmente bonito, para que le cojan cariño, que sea algo como tuyo, porque hay veces que hay un poquito de rechazo, el exponer cómo te sientes o el escribir. No, hazlo bonito. Busca además uno que te guste a ti, que sea tu cuaderno y en el que tú empieces a cuidarte desde otra forma. Claro. Y sobre todo alimentar tus emociones desde otro lugar. Sí, claro. Nuestras emociones no se producen nada más porque sí, es que las estamos alimentando. Entonces, si estoy alimentando esta, pues mejor alimento esta otra, ¿no? También mucho sirve para afianzar y cultivar estos nuevos pensamientos. A mí me gusta mucho repetirnoslos a nosotros mismos en voz alta. Como que escuchar nuestra propia voz decirlo lo hace más real, lo hace más firme, le pone mucha más emoción. Y yo también recomiendo mucho hacerlo siempre con intención, porque no es lo mismo decir me quiero mucho y me amo mucho, a decir me quiero mucho, me amo mucho, decirlo fuerte, decirlo firme o decírmelo con cariño, ¿no? Bueno, ya de ahí hay muchísimas técnicas que luego se trabajan ya específicamente en las sesiones que vienen del PNL, del coaching, mucho como para afianzar nuevas creencias, reforzarlas. Entonces, nada más para que sepan que hay mucho con lo que se puede trabajar, ¿no? Entonces, pero creo que ustedes ahora mismo podrían comenzar haciendo su propia revisión, haciendo el debate, diciendo, bueno, me conviene esta creencia y reformulando alguna otra. Hola Raquel. Hola Raquel, qué gusto saludarte por ahí.
Muy bien, chicos, pues quisiera saber si tienen alguna duda o alguna pregunta final antes de irnos. Ya llegamos aquí a la hora y bueno, Si no, nos tenéis a vuestra disposición Claro. siempre que queráis en De que tiene hambre tu vida con Ana Arizmendi o en Método Ancla de Patricia Guzmán. Claro que sí, para nosotros es un gusto de verdad saber de ustedes, conocerlos, saber qué les pareció esta transmisión. Y bueno, yo nada más quisiera cerrar invitándolos tengo mi taller de qué tiene hambre tu vida, que lo voy a impartir de forma presencial aquí en la ciudad de Madrid el 15 y 16 de septiembre. Aún hay algunas plazas disponibles. Es una oportunidad tener a Ana aquí. Si alguien quiere apuntarse, bueno, pues toda la información también está en dequetienehambretuvida.com o escriban un mensajito aquí abajo y con mucho gusto les enviamos toda la información. Si hay alguien aquí por Madrid, me encantará conocerlos en persona y vivir esta experiencia, ¿no? De realmente transformación profunda desde dentro de nuestra relación con la comida y nuestra relación con el cuerpo. Yo voy a estar acompañando a Ana porque para mí es un lujo y una suerte Sí. que ya estemos aquí en Madrid. Entonces, bueno, me encantaría conoceros y veros en el taller que va a impartir Ana, que de verdad que es una suerte tenerla tan cerquita. Y mi querida Pati, pues nada más agradecerte mucho el entusiasmo para compartir el día de hoy con todos nosotros. Muchas gracias. Creo que todos ustedes se llevan reflexiones y herramientas muy poderosas y aquí lo más importante es ponerlas en práctica. Les enviamos un saludo con mucho cariño. Adiós. Adiós.